Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. 1:37, 6 grados en el exterior de la Gran Vía, la nave del misterio. Y hoy Carlos Barroso, nuestra voz, Katia Rocha, nuestra productora, nuestro comandante en la nave siempre, Juanma Frasquet, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Muchas noticias, pero una muy importante. Daros las gracias por esos datos del EGM. Sabéis que son como nuestras notas, aunque siempre eso de los números es muy relativo. Pero no solo esos 630.000 oyentes hasta ahora, sino y más de 752.000 que siguen Milenio cada semana, sino un hecho que nos ha sorprendido gratamente y que lo digo en medio minuto, porque es francamente abrumador. Milenio 3, según el estudio del EGM de este año, es el programa de la radio española, de todas las cadenas, que más crece, un 38%. Muchísimas gracias. No podemos decir otra cosa, simplemente que vuestro apoyo significa que nosotros tenemos que esforzarnos en hacerlo lo mejor posible. Ahí es nada, 38% de audiencia en este año simplemente. Bueno, pues ¿qué se puede decir? Gracias a todos los que habéis creído en esta apuesta que es una nave que a veces se adentra en el terror, a veces intenta que aprendamos todos, nosotros los primeros, y que muchas veces se sorprende con cosas como las que tiene que ofrecernos la madre naturaleza. Se habla de cambios climáticos, se habla de catástrofes, se habla de muchas historias que tienen también su lado oculto, su reverso. Pero cómo no, quizá lo que más nos abruma a nosotros, lo que más nos sorprende, es que 752.000 amigos estén ahí siempre dispuestos a recibir nuestra señal, a que todos investiguemos juntos. Muchas gracias, amigos. El viaje continúa ahora mismo. El Jerry Jean-Michel Jarre, y esto tiene casi también 30 años. Equinox, Carmen, por cierto, líneas abiertas porque vamos a hablar de HAARP, que es una historia absolutamente increíble, que en España no se conoce mucho, pero es que la noticia está ahí. La noticia ha saltado, la noticia surge y ya sabéis, pase lo que pase, hay que estar ahí. En Uruguay ha ocurrido un fenómeno que también podría relacionarse, Carmen, porque ha pasado en el cielo. Antes de eso, el libro que tenemos esta noche, porque creo que es básico, el conspiranoico por excelencia, Santi Camacho. Pues sí, que líneas abiertas, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre, lo que vosotros queráis. Si queréis preguntar algún tipo de conspiración, además la podéis encontrar en esos 3 libros que sorteamos hoy, que son Top Secret, de Santiago Camacho, editado por EDAF. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Quedaros con las siglas, HAARP. Bueno, esto es una cosa muy extraña, ¿no? Experimento militar. Bueno, un montón de extrañas parabólicas en Alaska, y se habla de cosas como manipulación del clima. Bueno, no me extraña, porque los días que llevamos en España es como para pensarlo. Los ancianos, la gente mayor, nuestros amigos de la tercera edad, que dicen muchas veces en nuestros tiempos, esto no estaba así, el tiempo está loco. Esa sería la frase, el tiempo está loco, y para mucha gente alguien puede estar empezando a manejar el tiempo, o por lo menos experimentando con el tiempo. En España ha habido fenómenos, sobre todo en el Mediterráneo, Barcelona y Valencia, vamos a conectar con ellos, de observación de extrañas gigantescas bolas, esferas, nunca se sabe lo que acaban siendo, dicen que meteoros, luego no se encuentran restos, bueno, pero es que en Uruguay ha pasado algo sorprendente, realmente sorprendente. Nos introducen esa historia, muchos dicen Manises, el famoso caso Manises, en el que un avión de pasajeros fue obligado a aterrizar por un objeto volante no identificado, OVNI, pues dicen que ha pasado algo así hace tan solo una semana en Uruguay. Vamos a que nos lo cuente Carlos Barroso. Un caso Manises en Uruguay. La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI de la Fuerza Aérea de ese país sudamericano ha abierto un expediente oficial en torno a la presencia de un extraño objeto volador que atravesó su espacio aéreo, sin ser detectado por el radar y generando auténtico pánico en aeronaves civiles y ciudadanos de a pie. El extraño artefacto se ha convertido en protagonista en la actualidad periodística de Uruguay. Milenio 3 habla con los principales protagonistas para conocer la realidad de este misterio. Cientos de testigos, una historia inquietante porque se habla no solo de un objeto volador no identificado, sino de un estruendo gigantesco. Creo que casas que han retumbado, diferentes municipios uruguayos, y no solo eso, sino que aviones de diferentes compañías han desviado el rumbo, han dado señal de alerta diciendo que era rumbo de colisión. O sea, esto nos recuerda a Manises. Ha ocurrido en Uruguay hace unos días, Carmen.
Pues sí, la Fuerza Aérea Uruguaya investiga la aparición en el cielo de un extraño objeto luminoso que alarmó a los vecinos de la localidad de Colonia y a las tripulaciones, como bien decía Iker, de 2 aviones comerciales que volaban sobre el río de la Plata. Los primeros en avisar sobre lo que estaban observando fueron los pilotos de un avión de carga de la compañía alemana Lufthansa que se dirigía hacia Dakar. El piloto José Luis Vignoli, a las 3:50 de la madrugada del pasado lunes, informó por radio que había visto un objeto que se movía de abajo hacia arriba. En un principio, aseguró que parecía un misil lanzado desde tierra. Esa nave tenía detectores de misiles y en la carlinga del avión se les encendió la alarma, Iker. Bueno, pues la palabra la tienen los militares uruguayos, ni más ni menos. Siempre, bueno, hay alguno por ahí, algún listillo, que siempre dice esto de que los ovnis solo lo ven gente tonta, ese tipo de cosas, ¿no? A los que estamos acostumbrados y bueno, cada uno se califica. O algunos científicos que van por ahí de científicos y que me parece a mí que científicos tienen poco. Lo digo porque siempre hay casos con material de primera mano a nivel de testigos. José Luis Vignoli es coronel, navegante, director y portavoz de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y además, fíjate qué curioso, Carmen, y fijaos, amigos oyentes, la Fuerza Aérea Uruguaya tiene un departamento, es que esto en España sería impensable, de receptor de denuncias de investigación de ovnis. Pero ovnis es objetos volantes no identificados. Puede ser un misil, es lo que se está diciendo en Uruguay, pero de momento ovnis. Y este coronel de la Fuerza Uruguaya está escuchándonos. José Luis Vignoli, buenas noches. Buenas noches, encantado. Le voy a tratar de contar lo más brevemente posible. Nosotros, la madrugada del día 5 de abril, nuestro centro de control de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibe el reporte de 2 pilotos, 2 aeronaves diferentes que estaban realizando un vuelo. El primero, un avión carga de Lufthansa desde Ezeiza a Dakar, y el segundo, un avión privado uruguayo de un courier que volaba de Ezeiza al Aeropuerto de Carrasco. Esos 2 pilotos, en forma casi simultánea, reportan al centro de control de tránsito aéreo el avistamiento de un objeto muy luminoso en una trayectoria ascendente y con uno de ellos diciendo como alarmado por un posible rumbo de colisión. El piloto de Lufthansa llega a su país, hace su reporte a las autoridades y en las conversaciones grabadas que tenemos de él y en las informaciones que nos brindó posteriormente por correo electrónico, él dice que lo que él está viendo no es chatarra espacial, no es ningún fenómeno de tipo bólido celeste o como se le quiera llamar. Él dice y explica claramente que para él es a big rocket, o un gran cohete o un misil. Nos informa eso. El segundo piloto lo que informa es que él está viendo el mismo fenómeno, también en forma ascendente, y él se inclina a pensar que puede ser los posquemadores de una aeronave cuando los prende para ganar velocidad o altura. En principio esos son los reportes. Después a partir de ahí la prensa argentina en determinado momento informa en televisión, más concretamente el noticiero del mediodía del canal América y Crónica TV de Argentina informan que por error un misil en maniobras del ejército argentino había sido disparado y eso había costado el relevo de un coronel del ejército argentino con nombre y apellido. Esa información brindada genera un interés periodístico en todos lados. La misma prensa argentina hace silencio de este tema. Después intentamos rastrear y saber de esa información, no pudimos llegar a nada. Las autoridades argentinas han dicho de que no hubo ningún misil ni nada que se le parezca. Las autoridades argentinas. La Fuerza Aérea Uruguaya está realizando desde hace 2 semanas una investigación relevando testimonios, porque este fenómeno fue visto en tierra en las localidades del departamento de Colonia y otras localidades adyacentes que fue visto. Don José Luis, nos ha llegado información a España, no sé si es correcta o no es correcta, usted nos podrá sacar de dudas, de que ese objeto no dejó, digamos, su marca o su presencia en los radares, ¿es cierto? Sí, es correcto. Tanto el radar de Ezeiza como el radar del aeropuerto de Carrasco no dejó rastro marcado.
Sí, yo estoy en este momento con la gente que está haciendo la investigación, coincide cuando usted me está llamando que estoy mirando en la televisión las imágenes del radar, en la que se ven los vuelos de las dos aeronaves, la trayectoria, la altura donde están haciendo los reportes y no hay absolutamente ningún rastro de este objeto. Puede no ser detectado el objeto porque estos radares son radares de tránsito aéreo, no son radares militares, no identifican a cualquier objeto, sino que identifican, son radares de apoyo a la aviación comercial, por lo tanto identifican a los aviones que se quieren identificar. Y bueno, si fuera otro tipo de cosas también puede ser invisible al radar, ¿no, verdad? Él, yo no le puedo decir que estuviera en pánico, él estaba preocupado por el tema y él concretamente dice que a su izquierda, a 5 millas náuticas, no está diciendo por ahí y no sé la distancia, no, él con precisión dice que a 5 millas náuticas a su izquierda está ese objeto y que va en ascenso en una trayectoria que lo sobrepasa a 500 pies de altura. Entonces su preocupación y su alerta fue porque él en su convencimiento piensa que fue un misil o algo similar. Eso es el reporte de un observador calificado. Nosotros no lo podemos confirmar eso, lo estamos investigando, no descartamos ninguna hipótesis ni línea de acción. Y bueno, en ese estado están las cosas. Sí, me gustaría preguntarle que, bueno, si es habitual este tipo de sucesos en la franja que ustedes controlan, en la franja aérea, la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Esto es normal, es habitual que ocurran este tipo de hechos? No, este tipo de hechos no son habituales. Y también tenemos que ser precisos en poder decir qué es habitual para cada uno. Siempre y en cualquier país existen reportes de personas que ven cosas, objetos, en algunos casos pueden ser ovnis, que ovni la palabra claramente lo dice, es objeto volador no identificado, eso no quiere decir que sea un platillo volador. Efectivamente. No es frecuente este tipo de hechos con estas características, con observadores tan calificados y que por lo menos haya sido percibido no solamente por estos dos pilotos, sino que también por mucha gente en tierra, porque este fenómeno luminoso no es solo luminoso, este fenómeno es un fenómeno que ocurre y que en determinado momento atraviesa la barrera del sonido porque hace ruido y estruendo en las localidades por las que pasó, en la que llegan a haber trepidaciones de vidrios. Llega a haber trepidaciones de vidrios, madre mía, es algo rotundo y físico. Exactamente, no estamos hablando, por lo menos en nuestra línea de investigación, no estamos hablando de fenómenos meteorológicos, atmosféricos, galácticos, chatarra espacial, no estamos hablando de esas cosas, nosotros pensamos en algo convencional, es nuestra línea de investigación en este momento. Hay científicos de la Facultad de Ciencias, astrónomos en Uruguay, que están siguiendo otra línea, que es la línea de un bólido, pero bueno, en todas estas cosas hay que poder argumentar sólidamente todas y cada una de las expresiones que uno vierta públicamente, ¿no, verdad? Director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya, al que mandamos un fuerte abrazo, don José Luis Viñoli desde España. Un abrazo, amigo. Muchas gracias y a las órdenes, Milenio 3 en la SER. Pues ahí lo teníamos, Carmen, ni más ni menos el coronel Viñoli de la Fuerza Aérea Uruguaya, director y portavoz, a su vez, del Centro de Recepción e Investigación de Anomalías en la Atmósfera y de Objetos Volantes No Identificados. Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, contándonos lo que está pasando. Bueno, ojalá, ¿no?, todos los países tengan una apertura tan gráfica como la acabamos de sufrir, esta pequeña desclasificación de un hecho que en Argentina y Uruguay estaba a punto de provocar graves problemas, porque, claro, el objeto que se identifica es como una especie de cono. La descripción de los militares y de los pilotos, dos aeronaves civiles, es como un cono luminoso. Entonces, claro, dicen, igual es un misil, y si es un misil es un problema, ¿y por qué no se detecta en ningún radar militar ni convencional? Escuchar a este coronel hablando de objetos invisibles al radar es cuando menos sorprendente. Pues vamos con mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis que sorteamos esta noche 3 libros de Top Secret. ¿Se puede estar silenciando a los pilotos que ven algo raro en el cielo? Nos pregunta Miguel desde Vizcaya. Hombre, desde luego en España ha habido unos cuantos casos bastante gráficos. Uno de ellos, el del capitán Ordovás, año 69.
observación de un objeto volador no identificado muy cerca de la zona de Valencia. Bueno, pues simplemente requisación de su informe y de toda la información, y además obligación a guardar silencio. El famoso caso Ordovás y tantos otros, eran otros tiempos, desde luego. Hola Iker, soy José. Si se ven tantos y tan raros avistamientos, algo hay. ¿Por qué no se aparecen? Pues en este caso parece que sí se han aparecido. Sí, y lo que no sabemos es qué se ha aparecido. Hola, soy Sergio de Castellón. ¿Por qué el fenómeno ovni se concentra mayormente en América? ¿Puede que guarde relación con civilizaciones precolombinas? Yo creo que eso también es un poco de mito, porque en realidad si se hace un sondeo en todas partes del mundo han ocurrido este tipo de fenómenos. Lo raro es que se llegue a informar de ellos o no. En este caso hay grabaciones, 2 aeronaves, radares militares que visualmente ven el objeto pero no lo captan. Yo creo que es un caso de los más sorprendentes. Bueno, nosotros informábamos ya en la web, en ikerjimenez.com, la semana pasada, Guillermo León, y gracias a ti, que tú hiciste la noticia, la primera nota de prensa cuando estaba ocurriendo eso, y decíamos, caramba, que este caso parece interesante. No sabíamos hasta qué punto. Otro amigo que nos dice, eso va a ser un misil descontrolado. Bueno, cuidado, acordémonos de un caso que es muy misterioso, que es el 2 de junio del pasado año. Se cumple ahora un año, fíjate, prácticamente. Toda España observa la zona este un objeto. Al final parecía que podía ser un misil o era otro cono luminoso. Al final nadie sabe qué pasó. Portugal decía que no era suyo, España tampoco, y al final no sabemos nada, absolutamente nada. ¿Te parece que redondeemos esta investigación en Uruguay? Vamos a la astronomía, porque los astrónomos siempre suelen tirar, como cada uno hace, de lo más cotidiano. Ellos hablan siempre de bólidos o de objetos desconocidos que atraviesan a veces la atmósfera y provocan ese ruido y esa luz. Él es Gonzalo Tancredi, catedrático de astronomía en Montevideo, y bueno, pues nos decía lo siguiente para explicar este fenómeno, cuando todos los canales en esta semana están mostrando las imágenes allí en Uruguay. Y no solo digo los testimonios de estos pilotos, sino empezaron a aparecer una cantidad de testimonios de gente que desde tierra observó el mismo fenómeno. Luego comenzamos a partir de estos testimonios una investigación, entrevistando a la gente que vio este bólido atravesar el cielo, y estamos trabajando justamente en poder completar esta investigación y seguir recabando los testimonios. En principio los pilotos hablaron de que para ellos no era un meteoro o chatarra espacial ingresando a la atmósfera, que si no se podría tratar de un misil. Y como tú decías también, hubo una cantidad de relatos de personas que escucharon un estruendo muy fuerte un par de minutos después de observar el bólido, o sea, observar el efecto luminoso. Si bien hubo estos reportes iniciales, a partir de que hemos empezado a recabar testimonios, como comentaba anteriormente, hemos podido llegar un poco a una idea preliminar, una conclusión preliminar de lo que pudo haber ocurrido el lunes de la semana pasada aquí en la zona del sur del Uruguay. Estamos hablando desde la capital Montevideo hacia el oeste, en los departamentos de Colonia y de San José. Lo que nosotros consideramos, digamos, en base a estos testimonios, es que, se trató del ingreso a la atmósfera de un objeto celeste, o un pedazo de roca, que, dada la velocidad a la cual ingresa a la atmósfera, produce, por una parte, por calentamiento del material, la vaporización del material, el calentamiento del gas atmosférico y esa luminosidad impresionante que, como relataban algunos testigos, se hizo día en mitad de la noche. Este fenómeno ocurrió poco antes de las 4 de la mañana, hora local uruguaya. 1:57, vamos rápido porque nuestros compañeros de Barcelona, Cadena SER en Barcelona, tienen información de algo que ha pasado en las últimas fechas. Escuchadlo vosotros mismos. Luminoso y con la cola de color verde. Esta es la descripción que hicieron el miércoles la mayoría de las personas que vieron un meteorito sobrevolando el cielo de Cataluña. El fenómeno pasó justo cuando empezaba a hacerse de día, hacia las 7 de la mañana. Las centralitas de los bomberos de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra quedaron colapsadas por las llamadas de conductores y vecinos de diferentes puntos de Barcelona que decían haber visto un gran objeto luminoso cruzando el cielo. Los testimonios lo describieron concretamente como una gran bola de fuego. Los expertos creen que se trataba de un meteorito, probablemente de un resto del sistema solar que habría entrado en la atmósfera. Primero se dirigió a la costa y luego desapareció al llegar al mar. Ricard Cases es director del Observatorio de Sabadell. Se supone que puede ser un meteorito, un objeto, digamos, que caen habitualmente a la Tierra y que posiblemente haya podido caer, si ha caído a la Tierra, en el Mediterráneo, en el mar.
El meteorito también se vio en las poblaciones de Valencia y Castellón. El cielo anda agitado, anda agitado, Carmen, y en la segunda hora preparaos porque vamos a adentrarnos en ese mundo que también tiene que ver con el cielo, con nuestra atmósfera, un lugar no muy lejano donde pasan muchas cosas y donde para muchos se está investigando, explorando clandestinamente. Pues sí, más preguntas y más opiniones que nos llegan a esa línea 7640. ¿No puede ser un misil militar que evite los radares? Nos preguntaban. Hace un año vi algo parecido por Valdepeñas, un cilindro muy luminoso con una gran estela de humo detrás en forma de cono. Si la NASA hablase nos quedaríamos todos como el mármol, tiesillos. Hola Iker, ¿por qué no son capaces de inventar un radar capaz de detectar estos ovnis? Saludos, Javi desde Madrid. Hola, soy Juan Carlos, un vigilante de Toledo, en España. ¿Qué zona ha sido pues la que más avistamientos ovni ha tenido? Bueno, hacer ese cálculo sería muy difícil. Si lo dejamos para la siguiente hora, ¿os parece? Y vamos a descubrir ese enigma digno casi de los jeroglíficos. ¿Qué es HAARP? Los canadienses han informado de una tremenda borrasca procedente del Ártico. En Siberia hay un sistema de bajas presiones fuera de lo normal. Y en Australia acaban de sufrir el tifón más fuerte de su historia. ¿Cree que esos fenómenos están conectados? Hay que considerar esa posibilidad. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico. Eso explicaría qué ha provocado esta meteorología. En Hetland tenían datos muy convincentes. Me han pedido que les explique mi modelo paleoclimático para prever lo que ha de venir. Espera, ¿estás sugiriendo que estas anomalías van a continuar? No solo eso. Empeorarán. Dos y nueve, aquí estamos en la nave del misterio. En esta ocasión, como decíamos, ahondando en un tema que da su repelús, porque mucha gente eso del tiempo... bueno, es básico, claro, por supuesto, para la vida en la Tierra. Muchos piensan que se puede manipular. Mucha gente decía, Carmen, en el 7640, que lo de HAARP sonaba hasta un poco a chiste, un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso de HAARP? No estamos todavía acostumbrados a siglas tan raras, pero antes de descifrar el misterio, me gustaría que escucharais algo. Es una frecuencia de radio, es una banda, muchos dicen que a veces se emite en los márgenes legales de las bandas de frecuencia. Cualquier buen radioaficionado ha captado muchas veces esta emisión. Esta es la emisión de HAARP, la emisión de una especie de extraño experimento militar que ha dado mucho que hablar, y sobre todo, por ejemplo, en Internet, donde no hay fronteras. Decenas de usuarios, decenas de miles de usuarios han intentado muchas veces, bueno, pues denunciar lo que para ellos es una serie de emisiones y de manipulaciones, emitiendo cosas a la atmósfera para, por ejemplo, crear artificialmente una tormenta. Esto que puede parecer una tontería, crear una tormenta, si lo calibramos bien, puede suponer muchas cosas. No solo crear una tormenta o un movimiento sísmico, según dicen algunos, sino elegir el lugar donde eso tiene que tener su sitio. Escuchamos, gracias a Guillermo León, que hizo un espectacular trabajo buscando la frecuencia de HAARP. Aquí la tenemos, así suena HAARP. No son psicofonías, ni mucho menos, son una especie de andanadas que en el fondo son información numérica. Luego vamos a escuchar una de las pocas grabaciones que hay de HAARP con alguien dando números, también gracias a Guillermo León. Esto hace 5 años que se está haciendo oficialmente. Hay una versión oficial de por qué se hace esto y una versión conspiranoica, que es la que le gusta, como no, a Guillermo León, a Alejandro Polanco, a Santiago Camacho, que es de quien sorteamos su libro Top Secret. ¿Por qué hay tanta polémica con HAARP? Bueno, nos lo explica nuestro compañero, nuestra voz, Carlos Barroso. H-A-A-R-P. HAARP. Unas siglas misteriosas cuyo significado aún desconocemos en ciertos aspectos. ¿Un experimento militar clandestino? ¿Una red de antenas que controlan energías y temperaturas de la atmósfera? ¿O un siniestro plan para el control del clima? En los últimos 5 años, diversas comunidades agrupadas en torno a Internet y otros organismos sociales han demandado en muy diversos foros información fidedigna sobre HAARP. Las respuestas han sido muy pocas, vagas, difusas, y el misterio sigue ahí. Frecuencias de radio que dan extrañas secuencias numéricas,
campos de parabólicas en algunos de los puntos más remotos de la Tierra. No son pocos los que culpan a estos dispositivos de algunas anomalías ocurridas durante el último lustro en nuestros cielos. Esta noche nos sumergimos en el extraño universo de HAARP. Juanma Frasquet, como siempre, en nave del misterio, y diciendo que es cierto que por ahí arriba las cosas están cambiantes. Yo creo que también los oyentes tienen mucho que decir, porque ¿cómo se calibra estos cambios de tiempo tan bruscos? ¿Es algo propio de la naturaleza? Imaginamos que sí, pero ¿el hombre intenta variar el rumbo de la naturaleza? Siempre, desde por lo menos principios del siglo XX, varios científicos de los que vamos a hablar han intentado ese sueño, un sueño de dioses, un sueño de poder controlar el clima. ¿Os imagináis arma invisible más increíble? Provocar una inundación en otro sitio, donde el enemigo, por ejemplo, provocar un movimiento de tierras. ¿Es posible? Le preguntamos pues a un auténtico experto en divulgación científica, Alejandro Polanco Mas, autor de un libro espectacular, Herejes de la Ciencia, que nos define un poco esto de HAARP y que gracias a sus definiciones vayamos aprendiendo qué es este término. Alejandro Polanco. Significa Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, o sea, algo casi impronunciable. Es un experimento. Se creó en el año 93 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por el Ejército Norteamericano y por la Universidad de Alaska, y consiste en un gran campo de antenas situado en Gacona, en Alaska, capaz de emitir grandes cantidades de radiación electromagnética a la atmósfera para experimentar con ella. Simplemente eso, no es más que un experimento. Ahora el problema está en para qué se le usa. Un experimento militar, decenas de grandes parabólicas en Alaska emitiendo gran cantidad de información y de energía a la ionosfera por algún tipo de sentido que se nos escapa. Pero como decía Alejandro Polanco, ¿para qué sirve? Al margen del oficial, ¿para qué se usa? ¿Para qué se está usando desde el año 93? ¿Por qué las emisiones de HAARP, según muchos expertos, han crecido, por ejemplo, en fechas tan claves como las de los tsunamis últimos? Bueno, pues se lo preguntamos. Lo de variar el clima local, probablemente sí. De hecho, se ha conocido hace poco que el sistema HAARP es capaz de crear auroras boreales artificiales. Y también se sabe que por medio del calentamiento de capas atmosféricas por emisión de radiación se puede, no digo que parar tornados, pero una de las ideas de los creadores de la patente de HAARP era lograr modificar el clima local a voluntad. El problema es que probablemente sí se pueda modificar el clima, pero a voluntad no, porque lo que tocas en un sitio lo descolocas en el otro, porque la maquinaria del clima es muy compleja y no se conoce del todo. Una especie de entramado general que rodea la Tierra, rodea nuestro planeta, nuestro querido y maltratado planeta, Gaia, dicen algunos, y que si tú compensas en un lado, descompensas en el otro. Ha habido una noticia muy sorprendente hace tan solo 2 meses, en febrero. Por supuesto que en España nadie le ha hecho ni caso, iba a decir otra cosa, pero ni caso, porque son de esas historias que permanecen siempre en la penumbra, y tenía que ver con HAARP. Y lo ha hecho Nature, una de las principales revistas que tienen, digamos, marchamo de autenticidad absoluta en el mundo de la investigación científica. Fíjate qué noticia, Carmen. Gracias a HAARP se había podido crear, pero esto siempre, ¿sabes?, en un recuadrito pequeño, una aurora artificial. O sea, algo que solo la naturaleza, o según otros, por ejemplo, pues el poder divino puede generar una aurora, ya se había conseguido a nivel artificial. La aurora boreal. La gran pregunta es, ¿qué nos estará haciendo? Porque esto empezó en el año 93. Escuchamos, Guillermo León nos cuenta la crónica de esta noticia. Tendríamos la confirmación muy recientemente, concretamente el pasado mes de febrero, en una revista tan prestigiosa como es Nature, pues se reflejaba una noticia bastante curiosa de que se había conseguido crear la primera aurora artificial. Esto vendría un poco a confirmar esos rumores que llevan tantos años hablando de que HAARP es un oscuro programa militar y que precisamente su función es emitir grandes cantidades de energía hacia la atmósfera, en concreto a una capa, la ionosfera. Vendría también a confirmar esa serie de extrañas luces y extraños avistamientos, ¿no?, que se habrían dado en estas latitudes bastante altas. Milenio 3, en la SER. 2 y 18, 6,5 grados, lo que significa que yo no sé si es la temperatura correcta para este tiempo de este año rarísimo. Mucha gente habla de eso, de manipulación del clima. ¿Os imagináis lo que puede ser retener las lluvias? Algo que en la España ancestral siempre se intentaba hacer con rituales. Ahora de rituales nada. Ahora supuestas antenas parabólicas enviando información digital. Y no solo eso. ¿Qué podría ser provocar un maremoto o dejar en sequía un lugar de la Tierra?
para muchos conspiranoicos y muchos de ellos científicos, y van a estar esta noche aquí, vais a escuchar sus voces, piensan que sí, que hace 10 años se empezó una carrera que no sabemos dónde puede llegar, la manipulación del clima. Santiago Camacho, autor de ese libro que hoy sorteamos en el 7640, Top Secret, habla de el inicio de todo esto y de un personaje realmente enigmático, Nikola Tesla. ¿Os suena su nombre? Nikola Tesla, el rayo de la muerte. Muchos lo relacionan con uno de los hechos más sobrecogedores de la historia, la explosión más grande que ha tenido jamás la faz de la Tierra, en Tunguska, 30 de junio de 1908. Algo superior 100 veces a la bomba de Hiroshima o Nagasaki, pero en 1908. Muchos piensan que Nikola Tesla andaba detrás de todo eso. Ahora vamos a conocerlo. Santi nos cuenta por qué aparece de repente este nombre en una historia tan futurista como HAARP. Sí, de hecho desde casi principios de este siglo, el científico nacionalizado estadounidense Nikola Tesla se dedicó a buscar ese arma definitiva, y de hecho curiosamente muchos de las patentes y de los estudios que se están llevando a cabo en esta instalación misteriosa, pues precisamente tienen un entronque con las investigaciones de Tesla muy importantes. La modificación del clima a través de estos medios, y según la teoría, luego ya llevas de la teoría a la práctica es otra cosa, pero según la teoría científica es posible. ¿Cómo? Pues utilizando una zona de radiación que hay alrededor de nuestro planeta, que se llaman los cinturones de Van Allen, y entonces mediante un fenómeno que se denomina resonancia, pues intentar modular esa cantidad de energía inmensa que hay en esos cinturones de Van Allen para poder modificar lo que hay un poquito más debajo, que es nuestra atmósfera. Entonces, de esta manera, efectivamente, se podrían crear zonas en las que, por ejemplo, mediante este tipo de técnicas se generase un calentamiento de un punto muy concreto de la atmósfera, muy por encima de sus niveles naturales. Este tipo de efectos en manos de una persona, pues como pudiera ser un meteorólogo o un físico, que conociera muy bien cómo se mueven las corrientes atmosféricas en nuestro planeta, que conociera muy bien el funcionamiento de los factores climáticos, pues sí podrían ser utilizados para desencadenar este o aquel fenómeno, pues como una tormenta o incluso un huracán, etcétera, etcétera. Es decir, en teoría es probable. Nikola Tesla sería el personaje, la fotografía. ¿Qué tiene que ver este? Además creo que murió absolutamente en la indigencia, que muchos de los grandes inventos y patentes se la robaron en el último momento, de mala manera. Un personaje digno de la historia del oculto, Nikola Tesla. Pues vamos a conocerle un poquito. Iker. Nikola Tesla nació en 1857 en el pueblo de Smijan, en Croacia, en el seno de una familia de origen serbio. Desde pequeño demostró tener unas prodigiosas, pues tanto memoria como además afinidad para las ciencias humanísticas. Estudió en el Instituto Politécnico de Graz y más tarde en la Universidad de Praga, en donde se graduó como ingeniero. Fue dueño de una brillante inventiva y tuvo su primer trabajo en 1882 en la sede parisiense de Edison, luego en Estrasburgo. En 1884 se traslada a Nueva York, donde comienza a trabajar en los laboratorios de Thomas Edison. Allí termina de desarrollar muchos de los trabajos sobre los que el máximo inventor norteamericano investigaba hacía muchísimos años, pero los celos profesionales hicieron que Edison terminara por despedir a Tesla. Tras ser despedido, decidió crear su propio laboratorio, donde inventó el primer sistema de corriente alterna. Un año más tarde, John Westinghouse, un millonario que invertía en el negocio de la electricidad, compró esa patente a Tesla, y en años posteriores la del motor de inducción, la mejora del dinamo y el método para distribuir la corriente eléctrica, también el generador eléctrico y sistemas de transmisión de energía eléctrica a grandes distancias. Su obra, Iker, abarca más de 700 patentes. Hacia el año 1900 dijo poseer un rayo capaz de crear ondas de frecuencias que a su vez eran capaces de partir la Tierra, según decía él, en dos. Por medio de una carta se dirigió al entonces presidente Wilson, revelando poseer un rayo pues capaz de destruir grandes extensiones de tierra. Llamó a su invento, como bien decías tú antes, el rayo de la muerte. De acuerdo con su carta, ya había logrado resultados concretos que demostraban el enorme poder destructivo de su arma, y ponía como condición para su entrega que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Reveló además que durante 1908, mientras su amigo Robert Peary investigaba y llegaba al Polo Norte, envió uno de sus rayos para que cayera al
oeste donde este se encontraba. De acuerdo con los registros que obran en la Fundación Tesla, envió un críptico telegrama a Peary en el que le anunciaba que recibiría una inequívoca señal de Tesla mientras se encontraba de camino al polo. Peary volvió sin haber recibido nada normal, pero el mismo día que conquistaba el Polo Norte, Peary, una devastadora y todavía inexplicada explosión sacudió a la zona de Tunguska en Siberia, en Rusia. 30 de junio de 1908. Efectivamente, cerca de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque fueron barridos por una explosión que se calcula tuvo el poder equivalente a una bomba atómica de 50 megatones. Nunca se dio una explicación convincente al suceso, ya que jamás se encontraron restos de algún meteorito, cráter u otro factor capaz de explicar semejante devastación. Esto sí que es sorprendente, o sea que Tesla primero anuncia que tiene un rayo poderoso, el rayo de la muerte. Nadie le hace ni caso, evidentemente, y el día que su amigo llega al Polo Norte se produce, como decíamos, la más increíble explosión todavía sin resolver. Las fotos de Leonidas Kulik llegando allí en el año 27, que son, bueno, pues unas clásicas para los que nos gusta el misterio, son cientos de miles de árboles tumbados en una sola dirección. Jamás se encontró un trozo de meteorito, se habló de antimateria, se habló de que durante 3 días en los países del norte de Europa, en plena madrugada, se cogía el periódico y se podía perfectamente leer. ¿Sabes por qué? Porque se había creado una aurora artificial. Nikola Tesla, un auténtico hereje de la ciencia, un hombre que acabó sus días, pues bueno, muy mal, porque no se, digamos, definió en su trayectoria científica y desoyó muchos consejos. Nunca se supo qué se hizo con el rayo de la muerte, y muchos piensan incluso que tanto soviéticos como nazis intentaron saber de aquella patente misteriosa que imagínate qué poder tenía para en 1908 generar una explosión. Podéis buscarme, por ejemplo, ahora mismo, que sé que la gente es así, en internet, Tunguska, explosión de Tunguska, y os vais a encontrar con imágenes que estoy seguro que vais a tardar mucho tiempo en olvidar. Hubo personas que durante décadas tuvieron terribles enfermedades de la piel, muy parecidas a lo que había ocurrido en Nagasaki e Hiroshima. Claro, me diréis, sí, 40 años prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de una cosa muy interesante. Escuchamos vuestros mensajes y luego, Carmen, hablamos de las ondas Schumann o resonancia Schumann. Eso sí que me ha dejado alucinado. Estamos aprendiendo muchas cosas. Nikola Tesla, cinturón de Van Halen, decía el amigo Santi Camacho, fuerzas naturales que rodean la Tierra y que podían ponerse a favor o en contra nuestro. HAARP. Y ahora lo más extraño, ondas Schumann. Muchos dicen que son una cosa que rige nuestro ser humano, rige nuestra conexión con la Tierra, que es como el latido de la Tierra. Fijaos qué frase, ondas Schumann. Ahora vamos a aprender de ellas. Pero antes, Carmen, si te parece, no sé qué estará pensando la gente. La gente que en algunos sitios de España ha estado con nieve hasta hace bien poco, ¿no? En abril. La semana pasada, ¿no? Y esta semana yo creo que el martes yo oí en el telediario que iba a nevar en cotas superiores a los 800 metros. Si no entendí mal. Creo que si un objeto tiene trayectoria ascendente no puede ser un bólido. Está dirigido, nos dice Luciano desde Peñarroya. Es la primera vez que escucho a un miembro con tanto cargo hablar tan claro. ¿Estará cambiando algo? Se refiere al miembro. Es que el equipo militar ha hecho un buen trabajo y ellos han sido absolutamente amables con nosotros, hay que decirlo. Hay que darle las gracias porque, fíjate, en nuestro propio país no nos encontramos nunca las puertas tan abiertas como en este caso, que ha llamado Katia a los militares y enseguida se han prestado para entrar en el programa. La verdad es que sí. Hola, soy Juan Carlos de Toledo. ¿Es posible que pase con el tiempo lo mismo que la película El día de mañana, como sigamos cargándonos el planeta? Bueno, pues ese corte que escuchábamos de un científico absolutamente atormentado hablando de que todo el mundo se iba a cubrir de una capa de hielo, era El día de mañana. Dennis Quaid, creo que era el actor que lo encarnaba. Bueno, pues vamos a conocer luego al Dennis Quaid español, al que está vigilando estas historias a nivel científico y que se encarga de que no pasen cosas como estas, ¿no? Que no haya un día del mañana tan tátrico como ese que contaba en la película. Es increíble que el hombre pueda controlar el clima. Felicidades por esa gran audiencia. Si están experimentando con el tiempo, ¿el tsunami no sería un experimento? ¿Estarían probando con nosotros? Siempre vuestro, nos dice Ángel. Bueno, lo del tsunami es inquietante porque ahora vamos a escuchar como esas frecuencias que hemos escuchado de HAARP, de una especie de bandas, luego escucharemos los números, y se incrementaron en potencia justo los días del tsunami, del terremoto, y coincide con otros grandes terremotos. Claro, aquí pongamos comillas muy grandes porque esto es muy serio, decir que esto tiene una correlación es muy serio, pero los radioaficionados de todo el mundo, que incluso han hecho una asociación para denunciar esta operación HAARP, han elevado varias interpelaciones para informar de esta casualidad. Mayor número de frecuencias de esas supuestas antenas parabólicas que están allí en Alaska y grandes destrucciones.
José desde Málaga nos dice: el hombre nunca podrá dominar la fuerza de la naturaleza. Hart querrá crear un segundo diluvio universal para poder cambiar y controlar el mundo. Cabe dentro de lo posible, ¿no? Preguntas de todo tipo, 7640, como siempre, pues nos seguís enseñando cosas. Ahora me gustaría que aprendiéramos ese término que a mí me ha inquietado: ondas o resonancia Schumann. Se lo escuchamos primero a nuestro compañero Alejandro Polanco. La resonancia Schumann fue descubierta hace mucho tiempo y es algo así como el latido de la Tierra, lo llaman así. Es una frecuencia de radio que emite la Tierra, que está en la atmósfera, y es algo así como un ruido de fondo que hay en todo el planeta. Se ha dicho que los partidarios de la teoría de Gaia, que es algo así como el sonido de la Tierra, bueno, es muy extraño. La verdad es que simplemente es una frecuencia que está ahí y tiene relación, por ejemplo, con el fondo de emisión de los rayos de las tormentas. Se ha supuesto que tiene relación con ciertos ritmos del cerebro humano. Es algo así como una especie de comodín que los conspiranoicos utilizan para hablar sobre armas electromagnéticas. Lo que sí se sabe es que ha habido muchos proyectos militares, tanto norteamericanos como soviéticos, sobre todo en la Guerra Fría, en los cuales se intentó crear armas no letales, como por ejemplo facilitar emisiones electromagnéticas en población para crear terror o miedo que facilitara una invasión, pero son simplemente rumores. De hecho, hubo programas, no se sabe si se logró el objetivo o no, porque aunque el Acta de Libertad de Información nos dio las pruebas de que los programas existían, no se sabe si llegaron a buen término o no. Americanos, bloque del este en su época, experimentando con esas supuestas ondas Schumann que regirían... Bueno, dicen que los astronautas cuando salen al exterior sufren, ahora ya sí, se puede paliar eso, una especie de descompensación de esa especie de latido interno que tenemos que nos une a nuestro ecosistema, a la Tierra, las ondas Schumann o resonancia Schumann, y muchos de los, pues militares, experimentadores un poco clandestinos, siempre han intentado, pues controlar esas ondas, porque quien controle esas ondas puede hacer que tu termómetro cerebral pues varíe. Y Alejandro Polanco, por ejemplo, nos hablaba ahora de los diferentes programas que existen, no sabemos si se llevaron a cabo o no. Existe la información de, por ejemplo, ser capaz por determinado tipo de ondas o de frecuencias de generar terror. Esto que nos puede sonar a ciencia ficción, teníamos noticias hace un año de la Universidad Laurentiana de Canadá, del doctor Persinger, estimulando con electricidad, aquí sería diferente, con electricidad, que me parece igual de mágico. Yo soy de los que sigue sin saber, se me queda un boli, pues soy así, pues cuando veo un enchufe tampoco sé por qué la electricidad produce esos efectos en un ordenador, como el que tiene Carmen aquí delante, me sigue pareciendo mágico. Bueno, pues la electricidad en el cerebro es capaz de crear estados alterados de conciencia, capaz de crear lo que llamamos viaje astral, e incluso, decían, capaz de crear una aparición. Es decir, que alguien vea a los pies de su cama, por ejemplo, como se dice en un hospital de Berna, una aparición a los pies de la cama. Eso que nos da tanto miedo, la aparición del dormitorio, y que somos incapaces de distinguirlas de si es sueño o realidad. Eso con electricidad en el cerebro. Recordamos, Carmen, al doctor Reverte Coma, sus experimentos, y el doctor José Manuel Delgado, que hablaban, por ejemplo, de y lo practicaban en toros. Pulsaciones eléctricas en el cerebro de un toro, el toro se lanza contra el médico y a 1 metro el médico pulsa un botón y se queda parado. Fue increíble, año 56, aquí lo hablábamos con él. Es decir, ¿se puede manipular el cerebro solo con electricidad o también con ondas? Pues ya verás cuando te diga lo que puede alterar estas ondas. Ondas Schumann. En la década de los años 50, el doctor Schumann, que prestaba servicios en Múnich, en Alemania, descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra-Aire ionosfera, hoy conocido con el término de resonancia Schumann. En física, este efecto se le denomina onda transversal magnética. Se ha comprobado que estas ondas resonantes u ondas Schumann vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general, a 7,8 seres humanos hercios. Y mamíferos. Todos. Generalmente la física oficial acostumbra a ignorar aquello que no puede explicar, pero algunos países como Suiza, Suecia, Austria y Alemania han estado experimentando con estas ondas resonantes, estudiando sus variaciones y formulando nuevos proyectos en física cuántica. Las experimentaciones IKER indican que con la generación o inducción de estas frecuencias podemos alterar
el comportamiento de células, tejidos y órganos, los niveles hormonales, los procesos químicos celulares, la percepción del tiempo en animales y seres humanos. Podemos inducir el sueño y los estados meditativos, disminuir el nivel de estrés, afectar benéficamente los procesos de inmunidad, equilibrar el ritmo cerebral, lentificar las taquicardias, estimular los procesos de aprendizaje, expandir la conciencia, generar un mayor flujo de energía vital, estimular procesos curativos naturales. Ondas Schumann, todo eso. Imagino también que el reverso, o sea, al lado contrario. La ausencia de estas ondas es lo que provocaba en esos primeros astronautas, por ejemplo, cosmonautas rusos, también el quedarse fuera, como desacompasados del ritmo natural del planeta Tierra, ¿no? Pues sí, algo así. Ondas Schumann, algo realmente inquietante. También decía Carmen, y lo decían muchos oyentes, tsunami. Ese término que apenas conocíamos y que se ha vuelto desgraciadamente familiar. Varios tsunamis, hubo tsunamis en España, nos lo van a contar especialistas. De momento Guillermo León nos cuenta esa concordancia siniestra. Aumento de las frecuencias de HAARP en las fechas inmediatas al tsunami. Bueno, realmente cuando se comenta por primera vez que HAARP funciona a pleno rendimiento allá por entre el año 98 y el año 2000. Curiosamente, a raíz de una denuncias de emisoras de radio que trabajaban en esas bandas donde actúa HAARP y también de reportes de radioaficionados de todo el planeta, pues se comprueba que efectivamente hay unas extrañas señales muy potentes que se pueden recibir perfectamente en cualquier parte del mundo y que, bueno, con el tiempo se confirma de que estas señales provienen de esta instalación ubicada en Alaska, ¿no? Y vemos pues este historial un poco macabro de movimientos sísmicos y de constatación de transmisiones de HAARP, pues vemos que coinciden perfectamente en el tiempo. Por ejemplo, el último tsunami que ha ocurrido en Indonesia, pues se sabe que precisamente esos días anteriores HAARP estaba actuando con bastante potencia. Claro, eso ya entraríamos un poco en el terreno de la conspiración, ¿no? Pero no deja de ser bastante curioso. Lo que es cierto es que los tsunamis, catástrofes, terremotos parece que se han incrementado. ¿Tenemos más información y por eso pensamos que son cada vez más frecuentes o es porque de verdad algo está ocurriendo? Bueno, vamos a acudir a los científicos de mayor nivel de este país. Y lo digo muy claro, y mucha gente dice, no, es que Milenio 3 no. Emilio Carreño es el director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, o sea, la persona que más sabe de terremotos a nivel científico de este país. Y le preguntábamos por lo que estaba ocurriendo. Por esa grandeza de los últimos acontecimientos que se decía que hacían siglos que no había tan seguidas catástrofes que llegaran tan alto en los niveles de medición de lo que es el nivel catastrófico. Nos lo cuenta Emilio Carreño. Estos terremotos que se han producido son de unas magnitudes elevadísimas, es algo tremendo. El del 26 de diciembre es muy gráfico pensar que las dimensiones es como si se hubiera partido la península ibérica por la mitad y se hubiera desplazado en vertical 12 metros, ¿no? Con esto ya nos da idea. Entonces cabe esperar réplicas, tsunamis y algunos pues sentidos por la población. Como los terremotos pues son de magnitudes bastante elevadas, pues también sigue todavía un poco el peligro de que se produzca en alguna de estas réplicas algún tsunami. 2:38, hablábamos o escuchábamos a Emilio Carreño, director de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional. Y ha habido una respuesta que me ha dejado a mí particularmente inquieto, porque sin ningún rubor, pura trama científica, le preguntábamos por esos experimentos de control del clima, de si sería posible, de qué está pasando con las diferentes catástrofes cada vez mayores, si tiene algo que ver el ser humano. Le escuchamos. Desde el año 1970, las grandes compañías reaseguradoras ponen mucho interés en estudiar las catástrofes, tanto las de origen humano como las naturales, simplemente además por el propio interés, ¿no? Y se ha visto cómo desde entonces, que es desde cuando existen unas estadísticas suficientemente fiables, desde el 70, insisto, han aumentado espectacularmente el número de catástrofes naturales y también han aumentado en paralelo el número de catástrofes de origen humano. Yo creo que esto basta para darse cuenta de que alguna relación desde luego tiene que haber entre la acción del hombre, yo no sé si directamente sobre el clima o sobre qué exactamente, pero hay una relación. Bueno, no sé, Carmen, luego vemos lo que piensan los oyentes, pero a mí me deja una de las personas científicas del Instituto Geográfico Nacional que te diga que son los que estudian los terremotos
que algo está cambiando y que quizá tengamos que ver algo, abre un abanico muy amplio. Antes me he equivocado en una cosa, he dicho que Emilio Carreño tiene que ser la persona que más sabe de terremotos. Por lo menos tienen que ser dos, porque a ver dónde queda si no Juan Rueda, que es jefe del Servicio de Detección Sísmica del Instituto Geográfico Nacional. Estamos hablando de primeros espadas de la ciencia en España. No tiene nada que ver con esos científicos, entre comillas, que a veces salen por televisión gritando, diciendo que todo no, que los ovnis no ven tontos, cosas de ese tipo, y ese tipo de gente que da más patetismo que otra cosa. No, científicos auténticos, que se están preguntando por las cosas. Hablábamos de Dennis Quaid en El Día de Mañana, y hemos querido conocer al Dennis Quaid español, a la persona que está con todo tipo de ordenadores, visualizando todo lo que ocurre en nuestro país, atento a cualquier catástrofe para actuar, e incluso para quizás si se puede predecirla, ¿no? Eres Juan Rueda. Juan Rueda, buenas noches. Buenas noches. Estamos asistiendo a noticias cuando menos inquietantes para quien no sabe, por supuesto, lo que son las entrañas de la Tierra y de sus movimientos. ¿Está ocurriendo algo especial, o los que detectáis los movimientos sísmicos, sabéis que estamos quizá en una etapa especial o que nos enteramos más que antes de las cosas y por eso quizá hay una alarma más generalizada? No estamos en una etapa especial. La Tierra se comporta de forma cíclica y ahora mismo no estamos en una etapa especial. Lo que sí es cierto es, como has dicho, que pues inmediatamente ocurrió un terremoto. Ahora mismo las imágenes están apareciendo en televisión y estamos por supuesto mucho más informados. La catástrofe más importante, por ejemplo, hemos estado leyendo en diversas publicaciones algunos resúmenes que se hacen bastante trágicos a veces sobre terremotos, movimientos en España. No sé desde cuándo quizá hay información fidedigna para catalogar estos hechos con precisión científica, pero hay zonas de España, imagino, más proclives. Bueno, efectivamente, la península ibérica dentro del área del Mediterráneo se encuentra en una posición de peligrosidad sísmica intermedia. No estamos al nivel de Italia, Grecia, pero en el sur de la península, que es una zona que está en el contacto entre la placa africana y la placa eurasiática, se producen y se han producido terremotos de cierta importancia. El precedente más próximo catastrófico en España es el terremoto de 1884, que ocurrió en Arenas del Rey, en la provincia de Granada, donde perdieron la vida unas 800 personas. Las imágenes que se conservan, todavía fotografías que se hicieron en aquella época de los daños ocurridos, muestran una destrucción total de casas de adobe y barro, que era lo que en esa época existía en estas poblaciones. Como digo, son 800 personas que perdieron la vida en los pueblos de Arenas del Rey, Alhama de Granada, etc. El terremoto más próximo nuestro, el terremoto de Lisboa de 1775, terremoto que ocurre al suroeste del Cabo San Vicente, la magnitud que se le supone a ese terremoto, porque en aquellos momentos no se pudo calcular porque no existían aparatos sísmicos para poder medir las ondas, pero se calcula por los efectos que causó que pudo tener una magnitud comparable a estos terremotos de Sumatra. Fue un gran terremoto, un enorme terremoto que provocó una ola que llegó a las costas, que fue lo que destruyó la ciudad de Lisboa, la ola y el incendio posterior, y que causó daños también en Huelva y en Cádiz. Hay unas horas previas o momentos previos en los que por ciertos indicativos uno sabe que en determinado punto va a ocurrir algo, o hay peligro evidente de que ocurra algo. ¿Hay un margen de posibilidad de actuación o de aviso, o en ocasiones esto es absolutamente inesperado? No, el margen es cero. Estamos hablando de un terremoto. O sea, hoy por hoy la predicción sísmica es una disciplina que a la que es un objetivo que todos los sismólogos que trabajamos en ello esperamos alcanzar, pero hoy por hoy es una quimera, no existe la predicción sísmica como tal. ¿Qué ocurre cuando detectáis esto? Es decir, ¿cuáles son los movimientos que se realizan? ¿Qué precauciones hay que tomar? ¿Cómo ocurre? Que imagino que es mejor que no ocurra, por supuesto, pero cuando pasa, ¿cómo actuáis? Bueno, nosotros, el Instituto Geográfico Nacional, en este caso, tiene una red de sensores desplegados por todo el área de España, que están constantemente enviando los datos del movimiento del suelo a este centro que está situado aquí en Madrid. Aquí hay operadores las 24 horas que están constantemente, tanto sistemas automáticos como sistemas asistidos por especialistas sismológicos, que están constantemente analizando la información sísmica que llega y a los pocos minutos de ocurrir un terremoto en cualquier lugar de áreas próximas o incluso áreas telesísmicas, somos capaces de decir dónde ha ocurrido ese evento y la magnitud que ha tenido. Estamos hablando de terremotos, desde terremotos de magnitud del
orden de 2 que la población no siente en absoluto. Hasta terremotos, por supuesto, mucho más importantes. Y por último, me vas a permitir, porque también se ha hablado mucho en diversos formatos televisivos, en periódicos, en prensa, de varias cosas un poco legendarias. Por ejemplo, en la isla de La Palma se comenta mucho y muchísimos oyentes nos han escrito hablando de que puede haber una catástrofe. Yo no sé exactamente bien cómo, lo he escuchado en alguna ocasión, pero imagino que son, bueno, no sé, cosas que se van agrandando de boca en boca, o hay algún motivo para estar realmente alarmado, porque recuerdo algunos reportajes, incluso es profeso con alguna institución americana que está investigando la posibilidad de que hubiera un movimiento, no sé por qué, lo sabían. Efectivamente, en la isla de La Palma lo que existe pues es un edificio volcánico que, bueno, pues que a lo mejor en épocas geológicas ha sufrido algún colapso y ese colapso ha llegado al mar y eso ha provocado una variación del nivel del mar. Pero esto, en los últimos datos geológicos que se tienen de este suceso, hablan del orden de los 500.000 años. Entonces, bueno, la probabilidad, el periodo de retorno de este suceso es tan pequeño que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno habla de la probabilidad de que ocurra un terremoto en un determinado lugar, a continuación hay que decir el periodo de retorno para que ese suceso ocurra en ese lugar. Los animales, por ejemplo, podrían percibirlos. ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? Porque por lo menos, a nivel popular, por lo menos se cuenta eso, ¿no? Que ciertos animales a veces sufren un estado de alteración concreto previo a estos movimientos que igual no son muy fuertes, pero se ha comentado siempre. No sé si es una leyenda urbana también. Bueno, vamos a ver, cuando ocurre un terremoto, lo que nosotros registramos en nuestro aparato son las ondas elásticas que se transmiten por el interior de la Tierra y llegan a nuestros aparatos. El terremoto, si es pequeño, esas ondas elásticas que los aparatos nuestros, que son sensibles y las registran, no provocan un desplazamiento en el suelo suficiente para que el ser humano que está encima o que está encima de un edificio, ¿verdad?, pueda sentir esa vibración. Pero puede haber animales, y de hecho los hay, que tengan más sensibilidad que los humanos y que sientan esas vibraciones, pero siempre después de ocurrido el terremoto. De forma previa a esa rotura, como digo, las condiciones elásticas en la zona donde ocurre el terremoto varían. Puede ser que esa variación pues sea detectada por algún tipo de animales. Yo no he visto ningún trabajo científico que demuestre fehacientemente que eso ocurre, pero como digo, puede existir esa posibilidad. Juan Rueda es jefe del Servicio de Detección Sísmica del Instituto Geográfico Nacional y ha sido un placer de verdad que nos ilustres sobre un tema que siempre inquieta, que desgraciadamente seguro que tenemos solo la visión más negativa y que es mucho más apasionante seguirlo día a día con el conocimiento que nos da. Pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en los micrófonos de la SER. Un abrazo muy fuerte. Encantado de estar con vosotros. Y vamos con mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Algunos amigos nos están llamando, nos están escribiendo en este caso desde Guadarrama y nos están diciendo que está nevando y que no es broma. Alucinante. Hola, soy Juan Carlos de Valencia. ¿Cuánta gente seria en el programa? Estáis bordados. Seguir así. Desde luego el creador de HARP tiene muy mala leche. Lleva un mes fastidiándome los fines de semana. A la cárcel con él, nos dice Alex desde lo de Madrid. HARP, si fuera una cosa filantrópica y para llevar lluvia a los sitios de sequía y demás, pero me da a mí que siempre, no sé por qué, son otro tipo de científicos los que están ahí metidos, ¿no? Hola, Iker y Carmen. ¿Qué pasaría si cambian el ritmo de esta resonancia? Temo más esto que al nuevo Papa que salga, nos dice Clemente desde Girona. Bueno, estaremos muy atentos a lo del nuevo Papa de todas formas. Que aquí lo dijimos, lo de Tetamansi con el olivo y luego todo el mundo se sumaba a la parra. Anda, ya dijimos qué tal, no. Anda. Como acertemos no sabemos qué va a pasar. Hola, soy Marcos de Málaga y quiero deciros que existe un dispositivo que con los cálculos adecuados puede provocar terremotos. Se llama vibrador sísmico. Soy Topacio, yo creo que lo de HARP es un bulo militar. La meteorología solo la podemos alterar nosotros con nuestro mal paso por la Tierra. Paco desde Cabra, es increíble que el ser humano pueda llegar a ser así. Menos mal que está Milenio para informarnos. Por ello sois los números 1. Gracias por estar ahí. Bueno. Alberto desde el camión. Proyecto Deep Impact de la NASA. ¿Solo un experimento para defendernos de los meteoritos? Claro, ¿cuánto sabemos y cuánto queda en la penumbra? Luego seguimos con vosotros porque ahora, fijaos que Juan Rueda hablaba de, que sí, que no se sabe qué estudios hay de animales. Bueno, pues Emilio Carreño, director de la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, nos habla de algunos animales como las serpientes, que parece que ya se está examinando con ellas por qué se marchan las serpientes de los sitios donde va a haber un terremoto. Es sorprendente.
Bueno, hay muchísimos trabajos a este respecto. Siempre se ha dicho que efectivamente los animales intuyen que va a haber un terremoto, etcétera. Yo la verdad es que no lo dudo, pero soy un poquito escéptico. De hecho, escuchamos los casos de animales que estaban nerviosos, etcétera, cuando ya ha pasado todo. Y bueno, pues ha habido estudios donde parece ser que hay ciertos reptiles que huyen cuando va a haber un terremoto. Esto puede ser debido a que quizá hay zonas que cuando se va a producir el sismo hay una emisión de gases nobles, también puede haber un exceso de emisión de vapor de agua o incluso percibir unos sonidos que no son audibles, ¿no?, para las personas. Sonidos no audibles, no como esta música maravillosa de Vangelis que nos pone nuestro compañero Juanma Frasquet. Pero fíjate que curioso el mundo de los animales, ¿eh? Ya comentamos en el especial de Navidad las historias de algunos perros que iban a los entierros. Ese perro del pueblecito cordobés de Fernán Núñez, una historia increíble, ¿no? Ese perro que durante, no sé si son los últimos 15 años, va a la puerta del moribundo y va a los entierros, y va con toda la gente y se pone junto a la tumba durante un tiempo. Es un perro al que le han hecho un monumento en ese pueblo de Fernán Núñez. Los animales y su sexto sentido tan especial, en este caso los reptiles, que de algunas áreas, según se está estudiando la pura ciencia, huían poco antes. Sería el único animal quizá que pueda captar que algo va a ocurrir en las entrañas de la Tierra. Pero lo que vais a escuchar ahora tampoco es una psicofonía, ¿o sí? Yo no sé muy bien, pero es inquietante como pocas cosas. Hoy hemos aprendido el tema de HAARP. Bueno, pues HAARP, lo estábamos comentando, emite desde 1993 y sobre todo desde 1998 en varias frecuencias. A veces, dicen los expertos, utilizando medios completamente arcaicos, completamente desfasados ya, que no tendrían por qué ser utilizados, a no ser que lo que se quiera es actuar clandestinamente. Bueno, esta grabación que nos pasaba Guillermo León era una de las últimas de HAARP, lo que se llama estación de números. Es algo bastante inquietante porque son voces que nadie sabe quiénes son, que todas las intentonas por parte de los radioaficionados que han denunciado estos hechos se han intentado poner en contacto en muy diferentes idiomas y dando ristras de números y algunos nombres que nadie sabe qué significan. Esto es muy de novela, es muy conspiranoico y coincide con las emisiones internas medibles de esas decenas y decenas de parabólicas enfocando a la ionosfera y emitiendo información e intentando calentarla. Escuchamos en Milenio 3, yo no sé si en España se ha escuchado esto nunca, una de esas emisiones de números de HAARP. Mike, Lima, Charlie, Juliet, Oscar, Yankee, Quebec, Uniform, Papa, Sierra, Zulu, Zulu, Bravo, Juliet, Lima, end of message, repeat. Estoy seguro que esta noche miles de amigos van a buscar esas siglas HAARP, HAARP, para saber algo más de ese proyecto militar oficial que emiten diferentes franjas y que una de ellas es estas voces que hemos escuchado y que nadie entiende. Por supuesto, imagino que serán mensajes cifrados con algún tipo de información. La pregunta es ¿cuál y para qué? Se lo preguntábamos también a nuestro compañero con el que hemos iniciado este recorrido por esta historia tan poco conocida, Alejandro Polanco. Es que muchos operadores de radio pueden escuchar las señales del HAARP, porque el HAARP emite con tanta potencia y con un sistema de radio medianamente decente se puede llegar a captar. Otra cosa es que esas emisiones significan algo. En realidad lo que hace el HAARP es emitir cantidades ingentes de potencia a la ionosfera para modificar generalmente su temperatura. No es que intenten mandar mensajes. Eso ya entra dentro del terreno de la conspiración y es de lo más extraño que se puede oír. Porque claro, cuando hay una inversión millonaria en instalaciones como estas, que en el fondo no es una instalación secreta, porque se puede incluso visitar, no tiene ningún misterio, simplemente es un campo de antenas donde tú puedes modular una frecuencia y emitirla a la atmósfera. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Es un gran misterio y las posibilidades están abiertas. ¿Se pueden enviar mensajes? No se sabe. Como diría el difunto y gran genio Carl Sagan, un viaje en el que ustedes y nosotros queremos aprender algo. Yo desde luego de HAARP y las ondas Schumann y tantas historias se hablan un poco, pero me parece alucinante. Y como dice Alejandro Polanco, bueno, pues no se sabe nada. Se están emitiendo frecuencias, se está jugando con el clima. La revista Nature, mes de febrero 2005, el ser humano
manipulando determinados resortes que nos parecen de ciencia ficción, ha logrado algo que solo estaba al alcance de la naturaleza, una aurora boreal. ¿Qué abanico se abre a partir de ahora? Cada día ciencia y ficción parecen unidas por un hilo mucho más frágil. Decía aquel sabio que lo que hoy nos parece magia dentro de poco será eso, ¿no? Absoluta ciencia y será algo cotidiano. Por cierto, Carmen, ¿tienes una lista? Hablábamos con los principales... Ha habido pueblos, yo me acuerdo uno cuando llegué a Perú, cerca del Cerro de Pasco, ese sí que daba miedo, era un sitio digno de psicofonías, era un pueblo en plan Pompeya que había quedado totalmente cementado por una inmensa ola de lava y de barro. La gente se había muerto ahí dentro, creo que hablaban de unas 1.700 personas, y claro, muchos de los pobladores, huaqueros, el desierto absoluto, hablaban, claro, de lamentos, de voces, más que nada por el terror que les infundía ese pueblo que desapareció de la tierra. En España tenemos algunos pueblos que han sido borrados del mapa prácticamente y han tenido que volver a ser reconstruidos, ¿no? Pues mira, Iker, tenemos información en España de terremotos desde el año 1048, uno que se produce en Orihuela, en Alicante. 1048. La mezquita de Orihuela queda completamente destruida. Ya en el año 1427, Olot, en Girona, queda también destruida por completo. 1428, 800 muertos en Queralbs, en Girona. Destrucción de la ciudad totalmente. O sea, pueblos que se los tragó la tierra, vamos, con una maldición bíblica. En Málaga, por ejemplo, en 1494, daño en la mayor parte de las casas. En Vera, 200 casas cayeron en 1518. 1.000 muertos en 1522 en el mar de Alborán. Una zona muy polémica, claro, todo lo que sea Almería, Torrevieja y Guardamar, 1829, quedan totalmente destruidas y tienen que ser reedificadas por completo. Por completo de nuevo, o sea, hubo unos pueblos antiguos... Lo de Guardamar yo ya lo sabía, como vivía allí muchos años... Y cuando la tierra se vuelve hostil, que decían aquellos científicos, ese es el mayor misterio. Katia Rocha, tenemos menudo Por cierto, programa. recomendar más que Pompeya, aunque Pompeya es la más conocida porque es enorme, Ercolano, que es un pueblo... Ercolano. Es el pueblo que está más cerca del Vesubio, que quedó totalmente sepultado, aunque era un pueblo más chiquitito, y se conserva perfectamente, con todas las vasijas, los vasos. Lo pues recomiendo porque muy es una buena maravilla. anotación. Katia, 3 ganadores de Top Secret, Los 3 ¿no? ganadores de Top Secret de Santiago Camacho, editado por EDAP, dentro de la colección El Archivo del Misterio. El primer ganador dice: ¿cómo disfrutan los gobiernos sabiendo todo lo que pasa? Lo pagamos nosotros, lo niegan y nos tildan de locos. Pero eso creo que es en todo, ¿no? No solo en el misterio, eso es en todo. Por cierto, aprovecho para dar las gracias. Cada vez que llama un científico, en este programa llamamos a gente científicos, profesores universitarios, o en este caso las Fuerzas Aéreas de Uruguay, pilotos, cómo se muestran siempre... Y conociendo el programa, que es lo más curioso. Conociendo el programa, encantados de participar, y luego algunos pseudocientíficos reniegan de lo que sería temas más misteriosos. Así que los de verdad sí que colaboran. Peor para ellos. Bueno, segundo ganador. Hay que pensar que todo esto es cosa de los ejércitos, pero ya Colombia, avistamientos, también eran militares. Un saludo desde Alcalá de Henares, rojo. Y el tercer ganador: saben demasiado y el silencio pesa demasiado. Millones de personas no se equivocan. ¿Cuándo se romperá el saco? Estos militares juegan el escondite. Es el tercer ganador de este Top Secret de Santiago Camacho. Últimos mensajes, Carmen. Rosa desde Badajoz nos dice: nos estamos cargando la naturaleza y esta tarde o temprano nos la devolverá con creces. Nos tenemos que preocupar más por el futuro. Hombre, esperemos que no, que haya tiempo de reacción. Los que hablan de Gaia, hay una teoría que es la madre tierra, ¿no? Que late con nosotros, y eso de las ondas Schumann debe ser un algo amigo científico. nos lo decía: el hombre nunca será dueño de Gaia. Eso. Dice Luis que porque la mayoría de objetos suelen esconderse en el mar. De objetos volantes no identificados. Bueno, estos han caído, o sea que, por cierto... En Esvedra, en Ibiza, dicen que hay una base militar debajo del mar, debajo de la montaña. Aquellos famosos sonidos. Por cierto, que el domingo volvemos y hablamos con los compañeros de Cadena Ser en Valencia, porque toda la comunidad valenciana ha visto este artefacto que probablemente sea un bólido, ¿no? Un trozo de algo que entra en nuestra atmósfera. Mi canario y mi perro revoloteaban y ladraban antes de un terremoto pequeño que hubo aquí en Málaga el año pasado. ¿Casualidad o predicción? Bueno, rápidamente, y sé que todo el mundo se va a reír porque siempre digo lo mismo, hay que hacer un programa: animales y su sexto sentido, ¿os parece? Ah, sí, Brownie tendría mucho que decir de esto sobre el y UFO también. Con tantos satélites y tantos radares militares tan sofisticados, me pregunto cómo aún no se podía dar una explicación al fenómeno OVNI Curro de Málaga. Lo dejamos ahí. Es sorprendente que los radares no lo detecten nunca. Hemos tenido a los máximos dirigentes de la Fuerza Aérea Uruguaya hablando y contándoos lo que ha pasado en ese país. Como siempre, vosotros tenéis vuestra propia conclusión. ¿Qué era? ¿Un misil? ¿Es igual de
inquietante o más, porque en España también han pasado cosas parecidas. Nosotros nos vamos y agradeciendo, por supuesto, esa fidelidad que hace que, bueno, las 24 horas, todos los días de la semana la cadena SER es líder, pero esos 630.000 oyentes nos enorgullecen especialmente por esa fidelidad a ultranza. Esperemos seguir, bueno, contando con vosotros, claro que sí. Nosotros vamos a intentar pelear para intentar hacerlo si se puede, y claro, por supuesto que se puede, pues un poquito mejor cada día. Un abrazo y seguís, por supuesto, ahora con Mara Torres. Un abrazo.